necesario, pero igualmente pendiente del bloque, viendo el análisis político y todo lo que ocurre en nuestro país. Sí, hemos venido contando a lo largo de la semana pasada lo que ocurría en el país con la protesta, la movilización en contra del gobierno de Dina Boluarte, y hoy Puno sigue siendo el centro de las protestas. La noticia de hoy es la movilización de cientos de ciudadanos puneños que habitan las zonas aymaras más cercanas a la frontera con Bolivia. Mira esta imagen y vamos a escuchar el sonido ambiental, porque así se desplazaban a primera hora de la mañana desde distritos y provincias cercanos a la frontera con Bolivia, territorio peruano, hasta la ciudad de Puno. La caravana, esto es interminable. Toda la imagen que se veía de lejos era una fila de vehículos. Claro, son zonas aledañas al lago Titicaca. Estamos hablando de distritos y provincias que se ubican cerca de la capital de la región Puno, de la provincia de Puno, y este era el desplazamiento a primera hora de la mañana. La Plaza de Armas de Puno se llenó de estos ciudadanos que deciden sumarse a la protesta, y hay que decirlo, habitan zonas altiplánicas, muchos de ellos son pequeños agricultores, tenemos a ganaderos que trabajan, o por lo menos, digamos, son personas que, te decía, son parte de las comunidades aymaras. Hay que decirlo, en Puno la mayoría de ciudadanos de esa región tiene algo de aymara, también hay zonas quechuas, pero esta es la zona más pegada a la frontera con Bolivia. Podemos hablar de algunos distritos, algunas provincias como Yunguyo, podemos hablar de Desaguadero, la zona exacta de frontera, la localidad fronteriza, o también podemos hablar de Ilave, una ciudad donde también hoy se vio el paso de esta caravana que te decía tenía como principal objetivo llevar la protesta hasta la ciudad de Puno. Correcto, y donde hay además diversos bloqueos, diversas áreas. Nos mostraba además nuestro compañero también en Puno, que incluso se ha quedado la vía con piedras, con otros objetos, y se ve esto, digamos, en una continuidad de áreas donde se deja así y se va ganando territorio de parte de aquellos que están bloqueando las áreas para que no haya acceso de otros ciudadanos. Sí, tal cual, digamos, es imposible movilizarse por las principales arterias o las vías, digamos, parte de la red vial nacional en esa región. Es una zona que, hay que decirlo, de alto comercio, de alto tránsito de mercancías. Esa es la ruta que te lleva desde Puno a La Paz, Bolivia. Entonces, allí es donde tienes la mayor incidencia hoy de bloqueos. Pero te decía, estas imágenes de compatriotas saliendo, digamos, desde sus distritos y provincias en toda esta zona del Collao y trasladándose hacia la capital, son imágenes que recuerdan también lo que fue el aymarazo del 2011, ¿no? Cuando la protesta en ese entonces se llevó a cabo contra el gobierno de Alan García, sobre todo por una situación de conflicto social con la minera canadiense Bear Creek. En ese momento tuvimos una movilización parecida. Por eso también ahora puedes ver, quizá muchos pueden ver en internet, que se refieren a estos compatriotas como aymaras. Claro, son parte de la comunidad aymara, pero hay que decirlo, la mayoría, por lo menos en Puno o en esa región, tiene algo de aymara, ¿no? Estas civilizaciones, digamos, que podemos decir son parte de toda la etnografía de la región. Ahora, ¿no? por las imágenes que teníamos, por el desarrollo de la manifestación, no podemos hablar de pronto de toda la región o la mayoría de la región de pronto muy decidida en realizar estos bloqueos o manifestaciones, porque también lo que trasciende es el reclamo de aquellos que sienten sus actividades totalmente paralizadas y por lo tanto su economía. Santiago, tú pudiste estar también en el último tramo del 2022 por Puno. El sentir de la gente me imagino que has dividido también.
Sí, claro, por lo menos en la ciudad hay, digamos, una frustración de no poder abrir locales, no poder abrir comercios, de no tener visitantes que normalmente llegan, porque esa es toda la zona donde se ve, digamos, el lago Titicaca en su esplendor. Claro, pero por otro lado lo que tenemos es también a comunidades, muchas de ellas indígenas, que llegan a la ciudad de Puno a protestar. Ahora, una característica de esta movilización es la falta de voceros claros, de líderes que, digamos, quieran iniciar una situación de diálogo. Esta es una protesta en la que no se ven claros liderazgos, como en su momento fue la protesta que te decía, el aymarazo, que aupó un poco al poder a Walter Adubiri, este dirigente que en su momento, digamos, lideró estas protestas. No tenemos una figura parecida a la de Adubiri en la movilización de hoy, pero tenemos también esta característica, ¿no? Por ejemplo, ese video que muestra una mujer agitando una guaraca, digamos, como parte también de lo que se quiere mostrar. Te tengo que dar el dato de que en ese caso tienes muchas minivanes, combis que cubren la ruta Puno-La Paz. Entonces, son los mismos transportistas los que están dejando de trabajar y prestando sus unidades para movilizar a sus conciudadanos, digamos, que habitan toda esa zona. Allí, combustible. Digamos, hay un uso de recursos importante, comprendiendo además el desabastecimiento que en algunos lugares comienza a darse, como fue en los primeros días de diciembre o mediados de diciembre. Entonces, por supuesto que esto también en otros momentos ha merecido una averiguación de quiénes están detrás de las manifestaciones. En otro momento de esas protestas en diciembre se hablaba también de economías ilegales. Exacto, sí, y Puno tiene una alta incidencia, digamos, de economías ilegales, de minería informal, pero quizá en la zona de la selva, donde puedes ver más eso, la selva de Puno, la zona de Sandia, zona cafetera y zona también que tiene, digamos, esa incidencia de economías ilegales, termina estando un poco al margen de esta movilización que hemos visto hoy. Esta movilización se da en las provincias y distritos cercanos a la frontera con Bolivia. Y es una ruta que te decía, es la ruta Puno-La Paz, y la mayoría, por lo menos esas imágenes nos muestran esta caravana. Se ha utilizado a las combis que normalmente movilizan ciudadanos entre una frontera, un lado de la frontera y el otro lado de la frontera, ¿no? Todo esto bordea el lago Titicaca, por supuesto, puede llegar a ser chocante ver esas alturas, ese altiplano hermoso, digamos, en un momento más bien de mucha tensión, en un momento donde no hay visitantes extranjeros en la región, ¿no? Y que para esta zona que tú nos precisas es, digamos, una de las actividades más importantes del turismo. Hay festividades que son, digamos, centrales y que van a ser postergadas. Es decir, lo que ocurre en la zona turística del sur es muy lamentable y no solamente porque a veces uno dice, ok, estamos hablando de la gente que quiere divertirse, pero hay muchas familias que dependen de esas actividades económicas. Y ya no hablamos de grandes hoteles, hablamos de hospedajes, aquellos que son artesanos, aquellos que dependen de servicios que se les da de guías de turismo, y otros a personas, si bien turistas nacionales, también turistas extranjeros que comienzan a ver al Perú como una opción que descartar, lamentablemente. Claro, las imágenes que teníamos el día viernes, el archivo que se generó el día viernes de esta situación de intentar tomar el aeropuerto de Juliaca. Hay que decirlo, un predio que ahora está siendo resguardado por el ejército. Allí se generó una situación de enfrentamientos. También se vio en algún momento, digamos, clara, digamos, una situación que podría complicar o podría ser criticable la respuesta que estaban teniendo las mismas fuerzas del orden, ¿no? En internet se viralizaron videos, digamos, de cómo en este enfrentamiento la cosa se sale de control y tienes hasta un fotógrafo que resultó herido, una mujer que parecía no ser parte de la protesta también herida, pero en contraste esta imagen de claro vandalismo, ¿no? De clara afectación o de enfrentamiento abierto con la policía. Entonces tenemos estas imágenes, estas realidades ocurrieron el día viernes, esta situación de intento de tomar el aeropuerto, y eso generó mucha preocupación en este otro sector turístico, intentando ver la magnitud o intentando ampliar la mirada sobre lo que puede estar ocurriendo en la región, lo que está ocurriendo en esa región. Y hablábamos de la cercanía con la festividad de la Virgen de la Candelaria. Todavía es un gran interrogante para las autoridades locales y regionales. Tengo que decirte, las autoridades
nuevas que acaban de asumir, están mirando de una manera que diríamos, no se comunican, no es que se pliegan del todo a la protesta, pero tampoco hacen lo contrario. O sea, el rol que están jugando hoy por hoy el nuevo alcalde y el nuevo gobernador es más bien de espectadores silentes, ¿no? Todavía, digamos, es una situación bastante compleja políticamente para ellos, pero claro, aquí lo que vemos es una movilización. Mira, por ejemplo, cómo reaccionaban los policías de la comisaría de la ciudad de Puno ante la llegada de estos manifestantes. Hay unas imágenes, unas fotografías de cómo pusieron sacos de arena en la puerta de la comisaría, ¿no? Lo que vimos en la jornada después del 7 de diciembre fue un ataque, actos de vandalismo contra comisarías. Bueno, así intentaban protegerse los policías de esa región policial. Esa es la comisaría de la ciudad de Puno. La fotografía es del Twitter de ABL Santiago. Y por supuesto que tú has precisado con mucha, me parece además muy oportunamente, aquello que es cuestionable, lo decíamos también temprano. Y por supuesto eso merecerá una investigación, con la diferencia de que se puede identificar, me parece, con mayor facilidad a los agentes que podrían, por ejemplo, en las imágenes del fin de semana, haber cometido alguna serie de excesos en el actuar policial. Pero no podemos ver esto sin analizar también el origen y qué es lo que ocurre finalmente también en las calles, y el ataque también a cientos de policías, el ataque también a la infraestructura pública y privada también, que finalmente se traduce en un perjuicio para el ciudadano. Lo hemos visto hace varias semanas con lo que ocurría en otras regiones del país a nivel nacional. Finalmente, al que termina costándole el daño a la infraestructura pública es a los peruanos que pagamos impuestos también. Sí, y hay que decir, digamos, cuál puede ser la salida política para la región Puno, que parece estar en esta situación de protesta ya desde hace varios días, ¿no? El hecho de no encontrar desde el gobierno de Dina Boluarte un interlocutor claro para poder sentarse a la mesa, revisar el pliego de reclamos, hace muy difícil que el gobierno pueda encontrar una forma de lidiar o gestionar esta crisis. Por supuesto, las cámaras de Latina, los equipos de corresponsales en la zona están para que los ciudadanos también puedan expresar allí sus pliegos de reclamos, sus ideas, o mostrar su oposición llana al gobierno de Dina Boluarte. Hay que recordar, claro, cuando hablamos de la comunidad aymara que vive allí, hablamos de ciudadanos peruanos, hablamos de pequeños agricultores, pequeños ganaderos, que claro, también reclaman probablemente una situación de mejora en el desarrollo social. Son poblados alejados, son ciudades alejadas, pero ciudades que tienen un sostenido comercio. La zona fronteriza entre Perú y Bolivia es una zona de alto comercio, es decir, muchas personas viven del transporte de mercancías, muchas familias viven de la compra y venta de mercancías. El gas termina elevando su precio, duplicando, triplicándose. Ya lo veíamos en Arequipa, más de 100 soles para un balón de gas de tamaño chico, de cocina. Bueno, en Puno el precio puede estar por el mismo... por ese mismo porcentaje, ¿no? O valor, ¿no? Es una situación compleja la que se vive, pero hay varias aristas